Hola, buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra transmisión para la clase de tercer año, grupo C, para el día jueves 7 de mayo del 2020. Bien, ya nos están esperando algunas personas. Belén, Leonardo, Aris. Muy bien. Edith Rosas, buenas tardes. Edith Rosas, buenas tardes. Bien. Pues iniciamos nuestra actividad o nos esperamos un momentito. ¿Cómo ven? La clase de hoy, 7 de mayo del 2020, modelos matemáticos para el grupo de tercero C. El objetivo, entender cómo se aplica la matemática en un proceso cotidiano. ¿Qué puede ser un proceso cotidiano? El proceso cotidiano es la actividad en la que estamos. Por ejemplo, si vamos a trabajar y nos dicen, llévese esto, cámbielo de aquí para allá, pues nosotros simplemente empezamos a cargar, pero ni siquiera nos enteramos de lo que estamos haciendo. Y finalmente sí nos cansamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos uno tras otro, trasladando de un lugar a otro ciertos objetos. Bien, entonces, en el proceso cotidiano, entender cómo se aplica la matemática, ¿sale? Y para eso, los temas de energía y fuerza más potencia. Energía, fuerza y potencia. Fuerza, energía, potencia. Y entonces, ¿cómo le hacemos para entender? Bien, ¿cuáles son las unidades del Newton? Ya dijimos que son 1 kilogramo multiplicado por 1 metro y todo eso movido en 1 segundo al cuadrado. 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora, pero ¿y si tenemos objetos pequeños? No requerimos medirlo en newtons y tampoco requerimos medirlo en kilogramos. Para eso inventaron el concepto de DINA. Una DINA se escribe en inglés así, D-Y-N, y es equivalente 1 gramo multiplicado por 1 centímetro y dividido entre 1 segundo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, gramo, centímetro, segundo al cuadrado. Entonces, eso es el concepto de DINA. DINA y Newton son dos unidades relacionadas. Ahora, veamos Hola. cuál es la relación entre el Newton y la DINA. ¿Sale? Escriban eso como una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el Newton y la DINA? Y vamos a sus unidades, en particular del Newton. Empezamos con el Newton. ¿Cuáles son la expresión del Newton en DINA? Observen, aquí menciona que es 10 elevado a la quinta potencia gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado.
Observen, tenemos un 10 y hay 5 ceros. Tenemos el 1, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son 10,000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Pero yo vi en un libro que estaba al cubo y me llegó una duda. ¿Al cubo? ¿Ese libro estará bien o qué? En Wikipedia a veces nos dan información que no corresponde y por lo tanto, no, pues si no sabemos, nos quedamos con esa duda. Imagínense que utilizamos esta expresión en un examen de admisión en la Universidad Autónoma de Puebla o en cualquier otra institución. Y entonces, automáticamente, ¡pum! Cero. ¿Será el tiempo o serán las dinas que se elevan al cubo? Dinas al cubo, ¿seguro? Bien, esa sería una pregunta que queda pendiente. La pregunta queda pendiente para ustedes. Las unidades de Dina cuando vienen del Newton, ¿estarán al cubo? Bien, sale. Ahora, veamos la relación de una Dina. Ya dijimos que no necesitamos kilogramos ni metros y dijimos que necesitamos hacer nuestro análisis en gramos, centímetros, segundos y en particular trabajaremos con las dinas. ¿Vale? Entonces, dinas, observen que tiene un signo negativo aquí. 10 a la menos 5 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, 0 punto. Y luego 5 lugares en total, pero en el quinto lugar o en el sexto está el 1, porque tenemos un 10 al principio. ¿Sale? Tenemos un 10. 10 a la menos 5. Y entonces, estas son nuestras unidades para las dinas convertidas a newtons. Observen, dinas a newton. Bien. ¿En qué nos sirve esto? Nos sirve cuando queremos calcular el trabajo de mover una masa de 50 gramos a lo largo de 300 metros y precisamente en 3 segundos. En 3 segundos. Pero no olviden que cuando vamos a la cuestión de la fuerza, los segundos son al cuadrado. Bien, ahora, ¿dónde se aplica este tipo de cálculo? 50 gramos, 300 metros, o 300 centímetros, perdón, son 3 metros, 50 gramos, 3 metros. No podemos utilizar gramos y metros, tenemos que utilizar gramos y centímetros. Y el tiempo en segundos. Siempre el tiempo es en segundos. ¿Dónde aplicamos ese tipo de conocimiento? 300 metros, perdón, 300 centímetros, una masa de 50 gramos y en 3 segundos. 3 metros recorridos en 3 segundos. ¡Chum! Aventamos una piedra que pesa 50 gramos o aventamos un proyectil cualquiera que pesa 50 gramos. ¿De acuerdo? Y entonces, con esta información, también podemos entrar al mundo del trabajo. En el mundo del trabajo nos indica que se debe calcular el movimiento de cierta masa a lo largo de cierta distancia. Fuerza por distancia igual a trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos ya los elementos definidos, los datos, como siempre les he enseñado, primero analizamos un problema, escribimos los datos y luego vemos a qué se va a referir la pregunta o el asunto.
En este caso, nos van a preguntar, ¿cuál es el trabajo que se requiere hacer para mover esta masa, esta distancia, en este tiempo? Observen, trabajo. No, ¿cuál es la fuerza necesaria para mover todo eso? No, trabajo. Y entonces, como tenemos fuerza por distancia, la fuerza en newton, la distancia en metros, o la fuerza en dinas y la distancia en centímetros, ya con eso hacemos y aplicamos nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si tuviéramos masas más pequeñas, velocidades un poco más grandes, mayores, y además otros elementos, entraríamos a otra área del conocimiento científico o técnico. Cuando entramos al mundo de la balística, ¿cómo cuánto pesa una bala de calibre 45? ¿10, 20, 30 gramos? No sé, habría que buscarlo como información. Y entonces, ¿a alguien de ustedes se le ocurre entrar a estudiar algo relacionado con balística? Y entonces, esas ecuaciones que estamos viendo ahorita, la de la fuerza, el trabajo y más tarde la de la energía, nos van a ayudar como elementos importantes para empezar a entender qué sucedió en cierto escenario. Ahorita lo dejamos abierto, ¿de acuerdo? Bien. Regresemos al ejemplo de mover una masa de 50 gramos, una distancia de 300 centímetros en un tiempo de 3 segundos. Y entonces con estos datos nos preguntan cuál es el trabajo que se realizó. ¿Cuál es el trabajo que se realizó? Lo primero que tenemos que hacer es el tiempo, elevarlo al cuadrado. ¿Por qué? Porque en el trabajo el tiempo es un divisor, segundos al cuadrado. Por lo tanto, los 3 segundos se convierten en 3 por 3, 9 arriba. Y abajo, la fuerza por la distancia para el trabajo. ¿Sale? Y la fuerza está en gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado. No olviden eso. Y aquí está. Aquí está. Y entonces ya tenemos gramos, 50 gramos, por 300 entre 9, ¿sale? Y son las unidades de la fuerza, pero la vamos a dar en dinas. Entonces son 50 por 300, ¿cuánto es? 50 por 300, Nancy. 50 por 300, Nancy. ¿Qué pasa, profe? ¿Cuánto es 50 por 300? 15,000. 50 por 300 son 15 más un cero de los 50 y 2 ceros del 100. Entonces son 15 más 3 ceros, 15,000. Muy bien, muy bien. ¿Sale? Y luego, esa cuestión la multiplicamos o la dividimos entre 9 segundos. 15,000 entre 9, ¿cuánto nos dará? 15 entre 9, Dice que sale... 1.66666. Ajá. ¿Sale? Pero no olviden que Ah, eran no, 15,000. 166.6. Sale 1666.66. Perfecto. Pero serían dinas. Serían sus Entonces, unidades 1.6. dinas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando resolvemos un problema de física o un problema mercantil o un problema de cualquier cosa en la que aparecen los números, nunca debemos olvidar cuáles son las unidades para que definamos de qué estamos hablando. En este caso,
Estamos hablando de las dinas, ¿de acuerdo? Porque sería muy diferente si nos lo preguntan en dinas y damos ese número, ¿sale? Entonces tendríamos que convertir las dinas a newtons metro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces ya tenemos resuelto el problema. Ahora, imagínense que vamos a un mundo todavía más pequeño, pero donde la velocidad de los cuerpos es mucho más alta. Y entonces entramos al mundo de la energía. Por aquí está. Entramos al mundo de la energía. Y dijimos que hay dos tipos de energía, cinética y potencial. La energía cinética tiene que ver con el movimiento y la energía potencial tiene que ver con la altura, la posición uno con respecto a otro y además con la masa. ¿De acuerdo? Con la masa. Y entonces ya tenemos contemplado un asunto. Ahora, vamos a otro campo de conocimiento. Por ejemplo, estamos en un taller o en un laboratorio donde queremos ver cuál es el resultado de hacer que choque una partícula de cualquier cosa, por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, lo que fuera, una partícula de nitrógeno, por algún mecanismo la hacemos que se mueva rápido y choca contra una de carbón. Y entonces, nuestra investigación tiene que ver con el resultado de esa colisión. Y entonces entramos al mundo de la energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿a qué velocidad se mueve el carbón? 0. No se mueve. Y entonces vamos a hacer que choque una partícula de nitrógeno. Y dependiendo de la velocidad del nitrógeno, ¿cómo es que interactúa con el carbón? ¿Y cuál es el resultado? Me imagino una velocidad muy alta y una situación de colisión entre las dos, pero una no se mueve y la otra se mueve a velocidades muy altas. Bien, esto de la energía cinética nos ayuda de alguna manera a saber cosas que están sucediendo en el laboratorio. Bien, entonces, tan solo estas dos cosas que estamos mencionando. Primero la fuerza, luego el trabajo, por un lado. Y por otro lado, la energía cinética para saber algunas otras cosas más que están sucediendo en algún laboratorio o en algún lugar donde pretendemos saber qué resulta de esa colisión. Bien, y entonces estamos entrando a un mundo de alta energía, de velocidades altas, cercanas a la luz, y entonces cuando son velocidades altas y demás, estamos en otro campo que no sería el campo de la física mecánica, la de Newton. Sería el campo de la física, podría ser cuántica, podría ser la relativista, pero podría ser el mundo de la física de alta energía. Y entonces, estas situaciones sencillas, así como las estamos estudiando, pues tienen una importancia, pues de alguna manera grande. ¿Por qué grande? Porque con elementos sencillos, con situaciones sencillas, nos podemos trasladar a áreas de conocimiento donde cambia todo. La velocidad es muy alta, la masa es muy pequeña, hay una colisión de muy alta velocidad en donde tenemos que registrar lo que ahí se produjo, pero no lo vamos a poder ver porque necesitamos cámaras de muy alta velocidad y además necesitamos dispositivos que a través de la luz de lo que ahí se produjo en la colisión nos esté indicando cuál fue el resultado de ese choque. Entonces ya estamos en otro campo
de conocimiento de alto nivel. ¿De acuerdo? Y entonces, ese conocimiento de alto nivel tiene que ver con esto, que es el campo de la física newtoniana. Lo que tenemos aquí, a bajas velocidades y en situaciones relativamente ideales, ese es el campo de la física de Newton. Pero la física de la alta energía ya no cumple a veces con las reglas de la física de Newton. Ya no. Hay otros elementos, pero esto de hace casi 450 o 500 años nos ayudó a dar el siguiente paso, el de la física relativista o el de la física cuántica, y esto es lo básico, lo esencial. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un recuento de la clase de hoy. ¿Qué es lo que vimos? Pues el objetivo, entender la matemática. ¿Cómo se aplica la matemática en un proceso cotidiano? ¿Cómo se aplica la matemática? ¿Sale? Y estuvimos mencionando cuestiones de la fuerza, del trabajo, y en la cuestión de la fuerza y el trabajo vimos cuáles son las unidades de los newtons, por ejemplo, en fuerza. Fuerza en newtons, 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, pero también vimos cuál sería su equivalente a dinas. Cuando no necesitamos kilogramos ni metros, cuando necesitamos gramos y centímetros, vamos a un mundo todavía más reducido, el de las dinas. Vimos su equivalencia y luego vimos su aplicación en la cuestión del trabajo, fuerza por distancia. Y entonces, cuando entramos al trabajo de fuerza por distancia, nos podemos preguntar cuántas dinas tiene este sistema de algo que se mueve a lo largo de 300 centímetros y la masa es de 50 gramos y además en un tiempo de 3 segundos. ¿Cuál es el trabajo? Luego vimos cómo algunos elementos que nos aportan ya los otros también tienen que ver con la energía. Y entonces en la energía mencionamos que hay dos tipos de energía. La cinética, que depende del movimiento o de la velocidad, y la energía potencial, que depende de la distancia o de la altura. ¿Sale? De la distancia o de la altura. Si es altura, entonces tiene que ver en caída libre con la gravedad, la fuerza de gravedad, con la que cualquier cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta, observación o duda? Leonardo. ¿Alguna duda? Luis Felipe, Nancy Hernández. ¿Cualquiera de ustedes tiene alguna duda? Profe, yo me quedé en lo de trabajo, que era fuerza por distancia. Ve que ahí decía entre paréntesis 10, algo así. Eso ya no entendí. Bien. Lo que pasa es que aquí, en esta parte, ¿es lo que tú mencionas o abajo? Aquí, ¿verdad? Abajito, ajá, abajito. Ahí. ¿Sí? Bien. En Sí, esta profe. parte vimos y preguntamos cuáles son las unidades del trabajo. Observa. ¿Cuáles son las unidades del trabajo? Lo podemos medir en newtons o en dinas también. Y entonces, cuando transformamos, vamos a otro tipo de unidades. Bien, el trabajo ya dijimos que es el producto de una fuerza por una distancia. Fuerza por distancia. ¿Sale? Pero cuando entramos aquí a los paréntesis, mencionamos cuáles son las unidades de la fuerza expresada en dinas.
¿Cuáles son las unidades de la fuerza expresada en dinas y además multiplicadas por distancia? ¿Sale? Sí, profe. Mencionamos también que un newton tenía esta característica: 10 elevado a la 5 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Esos son los newtons. Aquí arriba está que lo que está entre paréntesis son newtons y lo que está entre paréntesis son metros. Pero ahora el newton traducido a dina y el metro traducido a centímetros. Y entonces, ¿cuáles son las unidades? Pues 10 a la 7, porque antes teníamos 5, y luego 7 gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado. Bien, me faltó esa parte. Sí, profe. Pero en este caso serían dinas por centímetro, porque ya las dinas tienen los segundos al cuadrado en su consideración interna, ¿de acuerdo? Bien, ¿dudas? ¿Alguna duda? No, ya no. ¿Ya no quedaron dudas? Bien. Hoy no va a haber actividad a menos de que quieran investigar qué unidades y en qué tema se aplica ¿en qué tema y en qué área de conocimiento se aplican esas unidades? ERG, que también les llaman ergios. ERG. Entonces, para ustedes, con calificación de alto rendimiento, si aplican esta tarea, aparte de las que voy a subir a la plataforma, entonces tendrían una calificación extra. ¿De acuerdo? ¿En qué área de conocimiento? Más bien, ¿en qué temas de la física se aplican ERGs o ergios? ¿De acuerdo? Bien, pues ya con esto terminamos nuestra actividad de el jueves 7 de mayo del 2020. Gracias, les agradezco Belén Salas, Leonardo Martínez, Aris, Edith Rosas, Nayeli García, Luis Felipe, Nancy Hernández, Luisa Aca, Nayeli Lerdo, Diego Villar y Leo Shankal. ¿Sale? Entonces, les agradezco su atención y nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase Gracias, profe. no olviden su tarea. La van a leer ustedes, ¿eh? Su hoja, Sí. sus cuántos párrafos tiene, etc.